Bueno, hemos realizado un estudio de cierta envergadura, basado en 4.000 contenidos en las plataformas de Internet y en las redes sociales, con un objetivo, ¿no? Y es aprovechar que ahora mismo estamos en periodo de tramitación parlamentaria de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que por primera vez introduce en la norma la regulación no solo de las televisiones y de las plataformas OTT, sino también de las plataformas de intercambio de vídeos y, como digo, de las redes sociales cuando difunden contenidos audiovisuales, para ver un poco o para poner de relieve la gran diferencia, que algunos llaman la simetría normativa, ¿no?, entre las reglas que tienen estos prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tradicionales o no, y la falta de reglas que encontramos y, por lo tanto, la falta de aplicación que encontramos en las plataformas de Internet. Nos hemos concentrado fundamentalmente en los dos aspectos que a una asociación como AUC más le interesan. En primer lugar, la protección de los menores y, en segundo lugar, la protección general de los consumidores y usuarios ante las comunicaciones comerciales ilícitas. Desde el punto de vista de la protección de los menores, lo más llamativo es que, mientras que en el ámbito de las televisiones o del cine los contenidos están sistemáticamente calificados por edades, y eso permite saber y decidir si un menor debe o no ver un determinado contenido en función de que sea inadecuado o inadecuado para su desarrollo, en Internet esto no existe, ¿no? La calificación de contenidos o las advertencias sobre un contenido que puede ser perjudicial son mínimas, ¿no? Por lo tanto, no funcionan debidamente los controles parentales y al final cualquier menor puede acceder a cualquier tipo de contenido, incluso, aunque estas plataformas no los tienen, a contenidos de pornografía o de violencia extrema que, como todos sabemos, son enormemente accesibles en Internet. Esa era nuestra primera preocupación en relación a los menores. En relación a las comunicaciones comerciales, el elevado volumen de comunicación comercial encubierta que encontramos fundamentalmente en los contenidos de los influencers. Aunque el tema ha mejorado a raíz de la entrada en vigor del código deontológico que firmaron la EA y Autocontrol, sigue habiendo en los contenidos de los influencers una gran presencia de marcas que no se identifican como contenido publicitario, que es algo que la ley prohíbe, ¿no? Y luego, además, encontramos que hay otro tipo de limitaciones que encontramos en otros medios, por ejemplo, limitaciones en la publicidad de bebidas alcohólicas de alta graduación, o limitaciones a la saturación publicitaria, o limitaciones en cuanto a los argumentos que se utilizan, por ejemplo, en los productos denominados milagro, que aquí no las encontramos, ¿no? Hay una gran saturación y una gran cantidad de cortes, por ejemplo, en los contenidos que se difunden. Hay además mucha publicidad sobreimpresa. En unos casos puedes saltarla, en otros casos no puedes saltarla. Obliga digamos, a una atención muy grande ante este tipo de contenidos que son o que se perciben de forma muy agresiva, además, por los usuarios, ¿no? Y desde el punto de vista de los contenidos, como digo, pues hay una falta de regulación y, por lo tanto, una falta de limitación, tanto desde el punto de vista de los argumentos como desde el punto de vista de los productos que se anuncian, ¿no? Un ejemplo claro, juntando las dos cosas, protección de menores y comunicaciones comerciales, pues es, por ejemplo, el hecho de que en la publicidad, en las comunicaciones comerciales en Internet, también, por ejemplo, en el caso de los influencers, por ejemplo, infantiles y juveniles, que cada vez hay más, hay un mensaje directo, una incitación directa a la compra a los menores, que es algo que en la publicidad normalmente no se suele hacer, ¿no? Y de ahí lo encontramos, ¿no? O presencia de publicidad de adultos asociada a los cortes publicitarios de los contenidos infantiles o de los contenidos familiares, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues tenemos la preocupación de los contenidos fraudulentos que tienen que ver, por ejemplo, con las criptomonedas y con las inversiones supuestamente lucrativas, ¿no?, que están detrás de ese tipo de anuncios que, como digo, están presentes sin ningún tipo de restricción, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? Bueno, fundamentalmente estas son las cosas que hemos detectado. En consonancia a esto, ¿qué pedimos? Pues que la nueva ley, ahora que está en trámite parlamentario y que los grupos parlamentarios tienen la posibilidad o la oportunidad de diseñar, digamos, un modelo lo más equilibrado posible en la protección de los menores y en la exigencia de obligaciones a los diferentes operadores, que para las plataformas de Internet y para las redes sociales se exija o se reconozca la responsabilidad editorial de aquellos contenidos que difunden motu propio, que difunden por su propia iniciativa, y que en el caso de los contenidos de terceros
no pueda subir nadie, ningún usuario generador de contenidos a una plataforma si previamente no ha calificado por edad ese contenido que quiere subir a la plataforma y si previamente no ha identificado claramente la existencia de publicidad o de comunicación comercial dentro de ese contenido. Esto es fundamentalmente el tema. Las principales infracciones que se están produciendo, hemos visto campañas de criptomonedas con Matt Damon, famosos, todo aquello de no utilizar famosos para que no se invierta en productos que no sabemos son especulativos y demás. ¿Hasta qué punto se están cumpliendo? Bueno, no se están cumpliendo porque además tenemos un problema, y es que si esa publicidad fuera lícita, habría un problema, digamos, en su argumentario, porque está utilizando prescripción de personajes famosos, ¿no? Que ya es una forma abusiva, ¿no?, de utilizarla. Pero es que el propio contenido, que es el propio servicio o el propio bien que se publicita, es que en sí mismo es ilícito, porque en la mayoría de los casos lo que nos encontramos son ofertas fraudulentas. ¿Y cómo se puede atajar y qué actitud está tomando alguien, si es que hay alguien en el gobierno, y quién debería de hacerlo? Bueno, el tema ¿Qué secretaría o dirección general se encarga de esto? Hay que reconocer que el tema tiene una dificultad, y es que las plataformas de intercambio de vídeos están sometidas, a partir de ahora estarían sometidas a una doble legislación. Por un lado la legislación audiovisual y por otro lado la ley de servicios de la sociedad de la información, que es muy laxa a la hora de exigir responsabilidades a las plataformas. Por eso nosotros pensamos que en la parte que tiene que ver con comunicación audiovisual, que es en la parte en la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio, pueden actuar como autoridades reguladoras, los grupos parlamentarios deberían ir a un modelo de proyecto de ley en el que, insisto, se exija responsabilidad editorial o al menos obligación de exigir responsabilidad editorial a todos los que suben contenidos. Es decir, si a alguien que sube un contenido a una plataforma o a una red social se le exige que ese contenido esté identificado cuando es publicitario y además cumpla la normativa publicitaria, y si no se puede acreditar que la cumple, no se sube ese contenido a la plataforma, yo creo que estaremos en la vía de solucionar esta situación, digamos, de absoluta desregulación en la que estas plataformas viven, ¿no? ¿Y si es un anuncio ya está en un bloque publicitario? Bueno, si es un anuncio todavía con más motivo, porque los anuncios, y la propia ley lo señala, son de dos tipos, ¿no? Los anuncios que se ponen por iniciativa de la plataforma y los anuncios que se ponen por iniciativa de terceros, ¿no?, que suben contenidos con publicidad. Si es por iniciativa de la plataforma, tiene que cumplir las mismas obligaciones que cumple cualquier otro prestador de servicios de comunicación audiovisual, sea una televisión o sea una plataforma de streaming. Por lo tanto, ahí la obligación debía ser la misma. Cuando es un contenido de terceros, obligar a que el tercero acredite que ese contenido es lícito. ¿Cuándo vamos a tener una ley general y dejarnos de borradores de comunicación audiovisual? Bueno, digamos que ahora estamos en la recta final, porque estamos ya en el periodo de tramitación parlamentaria. El plazo de presentación de enmiendas se acaba el día 7, o sea, se acaba la semana que viene. Puede que haya, no lo sé, ¿no?, a lo mejor alguna prórroga de plazo, pero en todo caso no será muy larga, porque yo creo que hay voluntad de que la ley esté aprobada lo antes posible, ¿no?, en este año, ¿no?, en la primera mitad del año, a ser posible.